Bueno muchachos, hoy vamos a hablar sobre el tema que quedó pendiente de la clase pasada y es el método simples. El método simples, como ustedes lo saben, es un método que se combina con Gauss. Creo que ustedes ya vieron Gauss en sus matemáticas básicas, pero vamos a lo vamos a hacer por partes para evitar que tengamos contratiempo y ustedes no se me vayan a enredar en el manejo de algunas variables que nos permitan a nosotros poder descifrarlas y llegar a los resultados finales. ¿Para qué sirve el método simple? Como ya lo vimos nosotros en programación lineal y en investigación de operaciones, el método simple es una herramienta muy válida para efectos de cuando se tienen de 3 variables en adelante, pues nos facilita las respuestas y en ese orden de ideas, mediante un programa de filas y columnas y eliminación de las mismas, buscamos el pivote para ir eliminando las filas y las columnas y llegar a lo que nosotros llamamos la matriz de identidad. Eso nos permite llegar a los resultados finales. Es un poco dispendioso, pero no es difícil. Como el método simple es supremamente largo, yo voy a hacer lo siguiente, solamente voy a dar una pequeña introducción para que ustedes se vayan ambientando y vayan formulando y desarrollando las fórmulas y equilibrándolas. ¿Dónde nosotros podemos aplicar el método simple? El método simple lo podemos aplicar a problemas de producción, lo podemos aplicar a problemas de productividad, lo podemos aplicar a problemas de tipo financiero, lo podemos aplicar a problemas de tipo de mezclas, también lo podemos aplicar a cuestiones de medicina si así lo requieren los problemas. Es una herramienta muy válida que se da en el mundo laboral, en el mundo de la producción y en el mundo de las empresas. En la parte administrativa se utiliza mucho ese método simples. Pues no estoy diciendo que lo van a hacer con papel y lápiz porque para eso existen software, pero los principios es lo más importante y lo que tienen que aprender ustedes para saber a dónde realmente tienen que llegar, y cuando tengan ustedes que trabajar en X y Y situación, pues ustedes ya saben realmente que el método simple tiene un componente interesante y es que es la fundamentación, la racionalización y la lógica de los problemas para llegar a resultados finales. Como ejemplo de esto traje para el día de hoy, ¿sí?, un tema muy sencillo y lo vamos a aplicar con 2 variables. Recuerde que nosotros hemos trabajado las 2 variables con el método gráfico. El método simple no admite el método gráfico, sino es el método analítico, es decir, que la graficación solamente se da en la presentación de variables solamente con 2 variables. De 3 variables en adelante ya nos toca utilizar la parte analítica, la parte matemática y el desarrollo de los mismos. Y para el día de hoy traje un pequeño modelo para que vayamos por lo menos a aprender a plantearlo. Posterior a esta presentación, entonces tendremos ya que desarrollarlo paso por paso, tabla por tabla, pero quiero llevarlos paso a paso para efecto de no tener complicaciones y ustedes puedan madurar la conceptualización, y en ese orden de ideas vamos a hacer una pequeña presentación y es la siguiente. Bueno, en base a esta pequeña introducción, tenemos esta presentación de que el método simple maneja varias variables. También el método simple puede minimizar o puede maximizar. Cuando yo hablo de maximizar, por ejemplo, podemos estar maximizando utilidades, podemos estar maximizando producción, y cuando decimos minimizar, podemos estar minimizando costos. Cuando hablo de minimizar costos no significa que usted le baja la calidad de los productos, sino que los optimiza. Esa es la razón de ser y la presentación que se hace. Para eso se utiliza el método simple. Generalmente en los problemas ya planteados se tienen restricciones, y estas restricciones realmente nos permiten a nosotros utilizar las inecuaciones, que puede ser mayor que o igual, menor que igual. Para esto, el método simple, al formar la tabla, necesita lo que nosotros llamamos las famosas variables de holgura. ¿Qué son las variables de holgura? Las variables de holgura me permiten a mí tener un margen de maniobra para quitar estas inecuaciones y convertirlas en igualdades y poder hacer la tabla y poder continuar paso por paso y llegar a los resultados finales. Por lo pronto me interesa que ustedes manejemos la presentación de la equivalencia de ¿qué? La equivalencia de estas inecuaciones para poder arrancar. Si eso no se hace bien, pues automáticamente lo que pongamos en la tabla, en la construcción de la misma, pues vamos a tener dificultades, porque Gauss es muy preciso en la eliminación de filas y columnas, y la tendencia es a llegar a una matriz de identidad. Esa matriz de identidad, para recordar un poco, nos permite buscar los módulos, óigame bien,
los módulos de las variables, los módulos de las variables, es decir, que si esto es X, esto es Y y esto es Z, automáticamente el señor Gauss lo que nos dice es que al llegar al módulo de la variable X1, al llegar al módulo de la variable Y2 y al llegar al módulo de la variable Y3, obtenemos los resultados de las mismas. Por decir algo, X aquí nos dio 50, Y nos dio 40 y Z nos dio 20. Eso es. Pero esto solamente al final de elaborar una cantidad de tablas, que es el método dispendioso que vamos nosotros a manejar. Por lo pronto me interesa es buscar la estandarización del método simple, es decir, de las inecuaciones, convertirlas en ¿qué? Convertirlas en igualdades para efecto de estandarizar todo el problema y poder utilizar la tabla y llegar ¿qué? A una matriz de identidad que nos permita llegar a resultados. Bueno, continuando con la explicación, recuerdan ustedes ahí en sus cuadernos que tenemos la primera restricción que me dice que es 4x, 4 sub x sub 1 más 2x sub 2 menor o igual que 20. Si ustedes se dan cuenta, es una inecuación, ¿correcto? ¿Qué quiere decir esto? Me está diciendo que estas variables, la suma de estas dos variables es menor que esta constante. Si es menor, quiere decir que aquí tenemos un mayor peso, óigame bien, y como tiene un mayor peso, entonces la ecuación tiende a girar, es como si fuera una balanza. Para que eso no suceda, tenemos que equilibrarla. Entonces, haciendo una analogía de pesos y medidas, entonces para eso, entonces como aquí esto es menor, entonces yo aquí le sumo algo para equilibrar la ecuación y automáticamente la ecuación, como su nombre le indica, ¿sí? Es que es un equilibrio, ¿qué? Es un equilibrio de variables. ¿Y cómo es el equilibrio de variables? Pues le sumamos, ¿qué? La holgura. Este peso de acá es equivalente a este que está acá, porque me dice que esto es menor que esto que está acá. En igual forma, entonces cogemos con la restricción número 2, le sumamos la holgura número 2, esto significa, antes de que se me olvide, esta viene a ser la fila número 1, esta es la fila número 2 y esta es la fila número 3. ¿Para qué? Para las restricciones. Y miramos en ese orden de ideas que 2x también hay que sumarle una holgura y hemos equilibrado completamente la ecuación para poder tocar y tomar los coeficientes de estas tres ecuaciones y ponerlos en la tabla y así nos da realmente, uniformamos y estandarizamos todo el contenido del método simple. ¿Qué hacemos entonces con la función objetivo? La función objetivo me dice que z es igual a 10x sub 1 más 20x sub 2. Pasamos estas variables al otro lado y la función objetivo es equivalente a 0. Esa es una metodología y es una forma de poder trabajar en métodos simples. Para el día de hoy yo consideré que es más importante equilibrar las ecuaciones porque muchas veces se hace mecánicamente y el estudiante queda perdido. Entonces, ¿qué haríamos, por ejemplo, que esto fuera, por ejemplo, mayor o igual? Tendríamos que hacer algo similar, pero entonces ya no sería, esto ya no sería más, sino sería menos. Vamos entonces a explicar en el siguiente paso cómo haríamos entonces esta misma ecuación, que ya no nos dijera que es mayor, sino que fuera ¿qué? Sino que fuera, que no nos dijera que fuera menor o igual, sino que fuera mayor o igual. Vamos a ver qué pasa. Bueno, siguiendo en ese orden de ideas, tenemos la función objetivo, 10x sub 1 más 20x sub 2. Tenemos las restricciones, lo único que cambiamos aquí fueron ¿qué? La inecuación, la anterior decía menor o igual, aquí dice mayor o igual, mayor o igual, mayor o igual. Todos los planteamientos del problema no pueden ser mayor o igual, ni menor o igual, eso depende de las condiciones del problema, lo que nos quiera decir, porque muchas veces en las restricciones presentamos que las inecuaciones nos pueden dar mayor o igual, menor o igual, y en esa orden de ideas se combinan, entonces hay que estandarizarla para poder meternos de lleno en el método simple. Por lo pronto vamos a hacer este mismo problema cuando la inecuación se comporta como mayor o igual y miramos a ver qué tenemos que hacer. Entonces, en la primera ecuación, con esto es suficiente, creo que esa analogía hay que hacerla. Tenemos que 4x sub 1 más 2x sub 2, ¿sí? Me dice que esto es mayor que esto. Si esto es mayor que esto, es como una balanza. Entonces, ¿qué pasaría? Que tiraría hacia abajo y el 20 iría. Para equilibrarla, entonces le ponemos una variable de holgura y la ecuación queda equilibrada, queda equilibrada. Esa sería la primera. La segunda haríamos lo mismo, 8x sub 1 más 8x sub 2 menos, aquí es 1, perdón,
Aquí sería entonces h sub 2 igual a 20. Y la tercera, pues lo mismo, sería entonces 2x sub 2 menos h sub 3 igual a 10. Las variables de holgura, ¿para qué se ponen? Primera medida, para poder trabajar con el método simple, y las variables de holgura son recursos que me permiten a mí, óigame bien, poder trabajar esta ecuación. Generalmente las variables de holgura en las inecuaciones tienen una notoriedad, y es de que tenemos que interpretar qué nos dice el problema para efecto de poderlo realizar. Dice variables de holgura negativo. Variables de holgura negativo pues no existe, porque yo no tengo recursos negativos, o si no estoy perdido. Me faltaría algo a esto para que esto se me equilibre. Entonces lo que me interesa a mí es el planteamiento matemático de la ecuación, que posteriormente equilibramos todas las variables, las variables de holgura, las variables principales y la función objetivo, que eso es lo último que se hace para poder llegar a los resultados, a reemplazar el valor de x1 y x2, y entonces lo que nos pide el problema, porque todos los problemas no son iguales. Bueno, ¿qué voy a hacer acá? Aquí tengo la primera restricción que me dice 4x sub 1 más 2x sub 2, dice mayor o igual a 20. La segunda me dice 8x sub 1 más 8x sub 2 menor o igual a 20. Y la tercera me dice 2x sub 2, ¿sí? menor o igual que 10. La tendencia es, óigame bien, a trabajar que esas inecuaciones estén siempre en un mismo sentido. Como tengo aquí que una es mayor y otra es menor, ¿sí? Por aquello de las matemáticas básicas que ustedes vieron, entendemos que una inecuación se le puede cambiar el sentido cuando se multiplica toda la inecuación. ¿Por qué? Por menos 1. Entonces quedaría de la siguiente manera. Entonces a esta inecuación la multiplicamos por menos 1 para que esta igualdad y esta que tengo aquí, ¿sí? sea equivalente a esta inecuación que tengo acá. ¿Qué haríamos ahí? Entonces me quedaría aquí, la primera inecuación me quedaría 4x sub 1 menos 2x sub 2 menor o igual a menos 20. Y la segunda tendríamos, esa sí quedaría tal y como está, 8x sub 1 más 8x sub 2 menor o igual que 20. Y la tercera nos quedaría menos 2x sub 2, ¿sí? menor o igual que menos 10. Esa es más o menos donde tenemos que llegar. Estandarizamos la inecuación y en ese orden de ideas comenzaríamos nosotros a reemplazar ¿qué? Las holguras. Ya para esto ya nos queda muy fácil. En esta primera, recuerde que si esto es menor que esto, entonces aquí se lo sumamos. Recuerde que si esto es menor que esto, aquí se lo sumamos. Recuerde que si esto es menos, se lo sumamos, y entonces trabajamos con holguras positivas. ¿Qué? Recursos propios, tangibles, que nos permitan llegar ¿qué? A un resultado final. Por lo pronto me interesa mucho el análisis que hagan de este pequeño ejercicio. Les voy a dejar a continuación unos ejercicios para que los trabajen en clase, y la próxima sesión los vamos a discutir antes de entrar ¿a qué? Al método simple, porque si no saben plantear esto, automáticamente el método simple no lo podrán manejar. Bueno muchachos, miren, para efecto de que vayan desarrollando ustedes habilidades y vayan manejando los conceptos, que es lo más importante, porque esto se puede volver muy mecánico. Pues si usted no tiene conceptos claros, pues no va a poder con el famoso método simple, que no es otra cosa sino manejar filas y columnas por Gauss, que no es tampoco difícil. Recuerden sus matemáticas básicas. Les sugiero a todos ustedes, como siempre lo digo, que le eche una repasadita a su tío Gauss, porque él tiene cosas interesantes que les pueden aportar. Las cosas de él todavía se están manejando y hasta el momento ninguno lo ha desmentido. Para efecto de que hagan los ejercicios en sus casas y los discutamos, óigame bien, por favor tomar nota de estos ejercicios, ¿sí? Cópienlos y en ese orden de ideas traten de volverlos ¿qué? Ecuaciones, o convértalos en igualdades. Miren que aquí hay mayor o igual, menor o igual, mayor o igual. Sugerencia, ¿no? Trate de que cuando sea mayor o igual, sea menor o igual, pero tiene que multiplicarlo por menos 1. Trate de que en la tercera, como aquí es mayor o igual, ¿sí? multiplíquelo por menos 1 y automáticamente me cambia ¿qué? Me cambia la ecuación. En igual medida, para el segundo ejemplo, tenemos que dice mayor o igual, multiplique todo esto por menos 1 si me cambia la ecuación. Esta me lo dejan quieto
La tercera lo mismo, multiplique por -1 y automáticamente que esto queda ¿con qué? Queda con sentido contrario, que entonces quedaría menor o igual. Y automáticamente tratamos de estandarizar todo el proceso y nos queda más fácil cuando ya lleguemos a la tabla Gauss de poner ¿qué? Las constantes de las variables, y entonces nos dedicaríamos única y exclusivamente a hacer las reducciones de filas y columnas buscando el pivote, pero eso será para otro espacio y otro video para efectos de que ustedes vayan teniendo un poquito de ¿qué? De mayor habilidad, solidez y conceptualización. Por hoy dejamos este tema así como está. La próxima clase, la próxima reunión, por favor estén pendientes y vamos a mirar a ver cómo nos va, que creo que nos va a ir muy bien.